En esta noche, amado, vamos a compartir la palabra del Señor. El tema es dos hambrientos o dos tipos de hambre. Y la enseñanza está centrada en el hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, verso 17. La parábola empieza con dos tipos de personajes y habla claramente de los publicanos y pecadores y de los fariseos y de los escribas. Arranca el texto diciendo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esa es por una parte. La otra parte es, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces vemos acá dos plateas, dos tipos de público. El primero, el que tenía hambre, el que tenía necesidad de las cosas de Dios, hambre y sed de justicia. A veces usted se ha dado con la sorpresa que quiere comer, sale a la calle y dice, ¿y ahora qué como? Voy acá, lo mismo, voy acá, lo mismo, voy acá, ya sabe usted la experiencia de pasar por comer tal o cual cosa, la experiencia de comer solamente comidas saborizantes y no comidas de contenido, que te alimenten. Terminamos todos en el hospital, el doctor te dice, dieta. Nada de condimentos, nada de cositas ricas, nada de grasa, todo es comida sancochada, verduras, frutas, carbohidratos y sobre todo te piden comida que tenga fibra, sea frijoles. Y todo lo que nos hace daño comemos, con la consiguiente pérdida de salud. Y sin embargo, aquellas comidas que nos hacen bien no las comemos. Lo digo por mi experiencia personal. En otras partes hay los famosos mates. Mate o un té de hierbas. Eso lo toma la gente enferma para que se sane. La persona sana no toma mate, la persona sana toma gaseosa, toma café. Pero sin embargo, esas cosas que son agradables, esas cosas son las que nos hacen daño. Y al final terminamos tomando esos tipos de mates. Resulta que los mates o el zumo de las verduras, de las hierbas, resulta que tienen aminoácidos, tienen minerales, tienen vitaminas, tienen esas cosas que el cuerpo necesita. Y qué curioso, dejando un poco el café, el té, chocolate y muchas cosas más, entramos a esos mates y exactamente el cuerpo dice como hasta que por fin diste con el clavo, ¿no? Si esto en el mundo natural sucede, ¿sucederá también en el mundo espiritual? Y la Biblia dice que sí. Porque dice el Señor Jesucristo que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. O sea, quieres escuchar lo que a ti te gusta, lo que te satisface, lo que te llena, lo que está de acuerdo a tus sentidos, de acuerdo a tu vida experiencia o de lo que está de acuerdo a tu orgullo, a tu vanidad, lo que está de acuerdo a eso. Necesitamos de predicadores aduladores, predicadores que den una prédica amorfa, neutral, que no te lleve al arrepentimiento, al cambio de vida. Solamente queremos unas prédicas saborizadas para que suene bonito nada más. Y eso también trae sus consecuencias. Cuando uno no se alimenta como debe de ser espiritualmente hablando, vienen enfermedades. Y por consiguiente, amado hermano, pues el doctor de doctores te dice teshuvá, o sea, dieta espiritual, para que comas lo que te hace bien. Dice la palabra que los publicanos y los pecadores, a vista de los fariseos y escribas, que decían que a los pecadores recibe y con ellos come. Qué interesante. Los fariseos y escribas, que tenían tantas dificultades en su teología, que tenían tantas interpretaciones antojadizas en su teología, que necesitaban tener un centro del mensaje y que a ojos de muchos intelectuales de la época, durante la historia y actualmente también muchos rabinos, cuando se dejan de prejuicios y empiezan a analizar la teología de Jesús, se dan cuenta que la teología del Señor Jesucristo es una teología que va directamente al alma, directamente como alimento espiritual, llega al fondo del asunto. Muchos teólogos judíos dicen, tanta vuelta hemos dado cuando tenemos a un tremendo teólogo de hace 2000 años que se llamó Yeshua. No aceptan su mesianidad, pero aceptan su enseñanza profunda, que ningún rabino lo ha tenido. Si hay 3 judíos, hay 4 interpretaciones. Nadie se pone de acuerdo. Toda su vida paran solamente buscando la verdad y tal o cual y muchas cosas más. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a escuchar a un rabino, a 2, a 3. Tienes que escuchar a como a 100 para que esa manera saques un denominador común, no porque uno te dice lo que él te dice, cuidado, son énfasis, como también escuchar a un pastor, cuidado,
No solamente lo que me dice mi pastor, no, hay que escuchar un montón para sacar una conclusión. Por eso la palabra dice en los Salmos, la suma de tu palabra es la verdad. Cuidado, no todo es ají, 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 no todo es café, café. Hay que hacer combinaciones. Pablo dice examinarlo todo, retener lo bueno. El Señor Jesús recibe a los pecadores y les da de comer. Y los fariseos y los escribas, que se supone que tienen el alimento espiritual, estos publicanos y pecadores no se acercaban a los fariseos, no se acercaban a los escribas, pero aparece el Señor y el Señor Jesucristo se acerca y los acepta a ellos. ¿Por qué? Porque la teología de los fariseos y los escribas, su teología hacía de que estas personas eran rechazadas. Los publicanos que trabajaban para Roma, cobrando impuestos y para el gobierno de Roma, eran considerados como enemigos, pecadores, y por lo tanto no tenían derecho a las bendiciones, a la presencia en las sinagogas y menos en las enseñanzas. ¿Los pecadores quiénes eran? Acuérdense que es Israel, es Jerusalén, y en Jerusalén, que está en medio del desierto, nadie, en aquellas épocas, nadie, como hoy en día, nadie se le ocurre ir a Jerusalén a visitar, a hacer turismo. ¿Qué haces tú en una ciudad de un desierto, en un oasis? Tanta plata vas a gastar ¿para qué? Para que veas ¿qué? Piedras, para que veas a gente rara, gente de rabino, gente que guardan kosher, que celebran fiestas raras. No es como el mundo, es otro mundo Israel. Por lo tanto, ¿quiénes eran estos famosos pecadores nombrados por los publicanos y los escribas, perdón, por los fariseos y escribas? Eran aquellas personas, eran gente pobre, eran gente que no tenían recursos, eran gente que pasaban de un sitio a otro, eran judíos, pero que no tenían una membresía en las sinagogas. Cuando Pablo habla del tránsito entre hermanos, entre congregaciones, Pablo dice que cada uno tenga una carta de presentación para que vaya a otra congregación. Esa es costumbre judía, no es un invento del primer siglo. Por lo tanto, estos pecadores eran personas que no eran miembros de una congregación o de una sinagoga, porque simplemente eran gente comerciante que se la tenían que buscar para vivir. Y por lo tanto, cuando iban a otras congregaciones, eran judíos creyentes, no tenían los privilegios de una congregación. En la congregación te identificabas, te ayudaban. Había un gran problema, porque como estabas de tránsito, tu dieta era kosher, no podías comer lo que venden en la calle, no podías comer alimentos que no eran tratados ritualmente, y tenían grandes problemas para pasar su Shabbat. Y las congregaciones apoyaban a estas personas, y las familias judías también apoyaban a estas personas de tránsito, pero que eran identificables, que tenían una carta de presentación, y estas personas no la tenían, y como no la tenían, eran personas no identificables, entonces eran pecadores, ya está, punto. Sin embargo, estos publicanos y estos pecadores tenían hambre de Dios, y encuentran a un mensajero, encuentran a la palabra de vida, encuentran al verbo hecho carne, y van y se quedan con el Señor. ¿Y quiénes estaban de celosos? Los fariseos y los escribas. Entonces viene el Señor Jesucristo, y a los fariseos y escribas les da tres tipos de enseñanzas, de parábolas. Primero viene la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? 100 ovejas, 99 también, una se pierde, deja las 99, va por la oveja perdida. La parábola de la moneda perdida, son 10 dracmas, una se pierde, va y barre y la encuentra y se goza y da alegría. Y la parábola del hijo pródigo. Y todo condicionado a esta afirmación en la cual los fariseos y los escribas decían, a los pecadores recibe. Entonces una cosa es la teología humana, en la cual la teología te califica como pecador, y qué es lo que tiene que hacer la teología humana, versus la teología del reino de Dios, que es otra cosa muy diferente. Y nosotros tenemos un compromiso con la teología del reino de Dios que no hace acepción de personas. En cuanto a las 99, dice que las 99 la deja en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. Y cuando él encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y dice el Señor Jesucristo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí está la clave. ¿Cuánto de acá necesitamos arrepentimiento? Pero usted va a encontrar otras magnas asambleas que dicen arrepentimiento son los de afuera, nosotros somos los justos, los santos, los inmaculados, salvos, siempre salvos. Sin embargo, el Señor nos habla de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Luego habla de la moneda. 10 monedas, una se pierde, pero mire lo que dice acá. O que hay mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrar. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas,
diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La pregunta es, ¿qué aceptación nos debe de importar de nuestras vidas? ¿Quedar bien delante de los hombres o quedar bien delante de Dios? Que todos tengan una buena opinión de ti a vista de los hombres, pero que Dios, que ve los corazones, ¿cuáles las cosas que nos deben interesar? Cuando un siervo de Dios ya estaba para partir, sus discípulos se acercaron y dijeron, maestro, antes de que te vayas, danos un mensaje. Tú has sido un hombre sabio, justo toda tu vida, y queremos aprovechar este último momento que vas a partir para que nos des un consejo sabio. Dinos, por favor. Y este sabio dijo, teman más a Dios que a los hombres. Nada más. Teman más a Dios que a los hombres. Porque ¿qué pasa cuando quieres pecar? ¿A quién ves? Justo cuando sales a pecar, ¿a quién ves? Miras a la derecha, miras a la izquierda. ¿De quién te preocupas tú? Del vecino, de que te vayan a ver. ¿Y de Dios? Estas enseñanzas, amados, es porque estamos ciegos ante el reino de los cielos. Estas enseñanzas maravillosas que el Señor nos da es para despertar con respecto a la visión que debemos de tener del reino de Dios. El reino de Dios, ya usted sabe, está acá. Hace 2000 años vino y está acá, está trabajando en el corazón de las personas. ¿Y qué cosa hace el reino de los cielos? Dicho de otra manera, podríamos al revés. El reino de los cielos, ¿qué hace con los hijos de Dios? En cuanto a la moneda que se perdió, dice que se enciende la lámpara. ¡Wow! Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando dice lámpara, está hablando de la menorá, está hablando del candelabro, está hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice acá, se enciende la lámpara, y cuando una persona está perdida, es cuanto más el Señor Jesucristo está buscándolo. Ya la encontró. Y la Biblia dice que barre la casa. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas perdidas, hermanos perdidos que están en el mundo? Bien, ¿sabe lo que le está pasando a ellos? Dice acá que primero el Señor va a encender la lámpara, de tal manera que todo lo que le va a suceder a ese hermano, a esa hermana perdida, pues va a tener discernimiento. Antes no se va a dar cuenta. Segundo, barre la casa. ¿Qué significa barrer la casa? Botar todo lo malo. Todo lo que le va a pasar es para que quite todo lo malo de su corazón. Y después todavía dice, busca con diligencia hasta encontrarlo. Y va a terminar encontrándolo. Teshuvá. La mayoría dice, me he reconciliado con el Señor. No, es el reino de Dios que te busca y de las orejas te ha traído. ¿Qué pecador quiere reconciliarse? El pecador quiere seguir pecando. Y por último, en este desprecio que hacen los fariseos y los escribas, dicho de otra manera, el espíritu religioso, el Señor le refiere la parábola de dos hijos, uno obediente, otro desobediente, uno mayor, otro menor. El menor se va, usted ya sabe, pierde el dinero, pierde su capital en pecado. Y cuando este joven dice que deseaba comer la algarroba de los chanchos, o sea, para un judío, hermano, el chancho es abominación. Ya es caer ya debajo, ya más profundo no puede caer. Pero este decía que él deseaba, el hambre que tenía era tal que deseaba comer lo que los chanchos comen. Su mente se había hecho tinieblas. Pero dice que despierte en sí, vuelve en sí. Y volviendo en sí, dice la palabra. Y lo que habla del dragma, dice, enciende la lámpara. Esa es la oportunidad que tenemos nosotros de que el Señor Jesucristo nos ilumina para poder retornar. No es todo tinieblas. Esa es la ventaja que hay en el reino de los cielos. Volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice que ya no soy digno de ser hijo y ahora quiero ser uno de tus jornaleros, le dice a papá. El papá, ¿qué es lo que hace? Agarra el becerro más gordo. ¿Qué cosa es becerro? Es un toro joven. Esto despierta celos al hermano mayor. El hermano mayor le dice a su papá, tantos años te sirvo, Señor, no viéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Note usted esto, amado, no sé si usted se sospecha que aquí hay dos hambrientos. Primero, el hijo pródigo. ¿Hambre de qué tenía? Él no pensaba comerse el becerro. Él lo que quería solamente era la comida de los jornaleros. Quería pan nada más. Quería pan. En cambio, el hermano mayor, teniendo a su disposición hacerse parrilla todos los días, nunca lo hizo. ¿Por qué? No tenía el hermano mayor, se sentía sin derecho a comer de la hacienda que era de él, porque ¿sabe qué? Era hijo, era heredero, pero ojo, no era jornalero. ¿Usted se ha puesto a pensar, amado hermano, que usted reciba todos los días 100 soles sin hacer nada? ¿Cuánto quieren recibir 100 soles sin hacer nada? 100 soles sin hacer nada. Nada de nada, simplemente por tus lindos ojos nada más, te dan 100 soles diarios. Ya está. Todos los días, no te falles.
Vas al cajero, 100, 100, 100, 100, 100. Y no vas, te cansas, se acumula, 2.000, 3.000, un mes, 2 meses, un año, 2 años. Y un montón. ¿Sabes qué pasa, amado hermano? De que con tanta plata te vas a aburrir, vas a desperdiciar tu vida, desperdiciar tus sentidos, te vas a dar el gusto de comer un montón de cosas y al final nada te va a saber bien. Te va a aburrir, ay, todo el tiempo pollo a la brasa, todo el tiempo chifa, todo el tiempo acá, todo el tiempo allá. No me gusta, no me gusta, como lo que yo quiero, pero no me llena, no me satisface. Aquí el Señor Jesucristo está centrando su mensaje no en los publicanos y pecadores, no en los escribas y fariseos, no. Está centrando el mensaje en los jornaleros. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué es un jornalero, hermano? Un jornalero es aquel que se levanta temprano, toma un buen desayuno, se revienta los lomos, come bien, bien, bien taipá, como se dice, en el almuerzo sigue chambeando y termina a su casa, va, come y se queda profundamente dormido. ¿Por qué? Porque se ha reventado los lomos. ¿Sabe lo que dice Salomón? Dulces son los sueños del trabajador. Coma mucho, coma poco. Para el trabajador, para el jornalero no hay estrés. Para el trabajador, para el jornalero no hay insomnio. Para el jornalero no hay pérdida de tiempo. Para el jornalero no hay mal friambre. Para el jornalero, amado, necesita sus proteínas. ¿Por qué? Porque trabaja, porque se saca el ancho. Nos estamos yendo a otra parte. ¿Cuál es? La ociosidad espiritual. ¿Qué cosa es ociosidad espiritual? Es no hacer nada para el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? La conducta normal de un hijo de Dios, jornalero. Ni siquiera hijo, porque si tú dices, tú eres el hijo de Jehová, el pueblo santo, nación santa, eres bendecido, Dios te ha dado talentos, dones, ministerios, y tú te llenas de un montón de atributos y un montón de pergaminos en los cuales tú dices, bueno, gracias, caramba, no sabía que era tan bendecido por Dios. Pero todo eso es para que te pongas a trabajar. Todos esos talentos, esos ministerios, esos dones, ese discernimiento que te das cuenta de muchas cosas, es para que te pongas a trabajar para el reino de los cielos. Es para que hagas lo que el Señor Jesucristo hizo, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de talentos, lleno de dones, pero ¿qué? Traía a los pecadores y les daba de comer. ¿Qué hicieron los escribas? ¿Qué hicieron los fariseos? Tremenda ciencia, tremendo talento, pero sin embargo no dan de comer. Se quedan ellos mismos con toda esa sabiduría. ¿Qué ha hecho el pueblo judío? Se quedó con la sabiduría, no quiso compartir con el mundo. ¿Qué ha hecho el pueblo cristiano? Igual, se quedaron con ellos y no quisieron compartir. Pero el reino de los cielos, amado hermano, quiere compartir. ¿Se acuerda? Ahabá, el amor de una madre, te da, quiere darte más y más y más, porque así es el amor de Dios. Pablo, hablando de este alimento espiritual, nos refiere al Antiguo Testamento en 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías, Cristo. Pedro habla con respecto al alimento. En Hebreos 5 dice acerca de esto, de este alimento espiritual. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros para que ustedes puedan dar, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es exactamente como cuando vas a comer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo lo prepararán? Mejor lo preparo yo. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor para mí. No compro nada que esté empaquetado porque ya sabemos que tiene preservantes. Entonces, lo mismo es en el mundo espiritual. ¿Cuál es? Yo me alimento espiritualmente, como espiritualmente, escucho prédicas, aprendo las cosas de Dios. ¿Pero para qué es todo eso? Me alimento ¿para qué? Para dar de comer al que no conoce. Me alimento y me crezco espiritualmente, ¿pero para qué? Para ayudar a mi hermano menor, para ayudar a aquellos que no conocen la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, ¿qué mérito hay cuando se reúnen todos los que se aman? No hay más mérito es que te reúnas con aquellos que tienes problemas, que tienes dificultades. No hay más mérito que tú te reúnas con tu enemigo y le des de comer a tu enemigo. Mire usted, va a haber un tiempo en el cual el Señor va a juntar
Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Y ya usted sabe lo que, Señor, pero ¿cuándo? ¿A ti? Y Jesús dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ese que tú dices que es pecador, inmundo, asqueroso, que no se merece, que tiene un mal testimonio, ese es el hermano menor de Jesucristo, para el reino de los cielos. Pero no, mi mente dice que ese es un pecador, inmundo, asqueroso, que necesita el castigo para que se arrepienta. No, dice que ese es el hermano menor de Jesucristo. Ya mi percepción quedó por los suelos. Ahora yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿quién como usted, que es bendecido, bendecida, come del alimento espiritual, qué está haciendo con esa tremenda bendición que Dios le da? ¿Está compartiendo con el necesitado? ¿O dirá usted, no, que sea la voluntad de Dios, no, que sea el ministerio, que trabaje, no, para eso yo voy a la iglesia solamente, asisto nada más? O como el hijo mayor, ¿se acuerda del hijo pródigo, del hermano mayor? No puedo agarrar nada porque, pues, si bien es cierto es mío, pero no me siento con derecho, porque no eres jornalero. El jornalero tiene derecho a pitear. Dame mi jornal, dame mi alimento espiritual. La Biblia dice que no retengas el sueldo del jornalero, es pecado, porque se merece, ese hombre hizo un esfuerzo y necesita ya recompensarlo. De la misma manera, todo lo que hacemos en el reino de los cielos, amado hermano, tiene su recompensa. Y ahí, evidentemente, aquel que es bendecido, ¿sabe qué? Se siente mal. ¿Por qué? Porque es bendecido sin hacer nada. Pero aquel que trabaja para el reino de los cielos, para que un pecador se arrepienta, ese sí se siente con derecho. Estoy comiendo rico, lo tengo rico, ¿por qué? Porque trabajo para el reino de los cielos, porque yo siembro y cosecho. Pero si no siembro, aún así Dios te da. Pero qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza de que Dios tanto me bendiga y yo no haga nada para el Señor. Para lo que Él quiere. Porque religiosamente puedo decir yo, barro esta parte de acá, hago aquí, hago allá, pongo flores en la iglesia. No, eso no es. El reino de los cielos es ir a los hermanos pequeños de Jesucristo, los pecadores. Segundo, el arrepentimiento, Teshuvah. ¿Cuánto gozo y alegría hay por un pecador que se arrepiente y que tú le diste de comer? Y para esto, dice la Biblia, que todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. No dice acá que los pastores, los siervos, los rabinos, no. Todos. Por lo tanto, todos estamos llanos a dar de comer al necesitado.